Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a otro capítulo de Maldita Narrativa, el episodio número 48 ya. Soy Elia Guardiola, la anfitriona de este espacio donde hablamos de storytelling estratégico, liderazgo narrativo, comunicación corporativa y marca personal. Hoy voy a hablaros de tendencias en este 2026 que ya ha empezado. Hoy voy con un episodio para entender qué está cambiando de verdad en el storytelling estratégico. Pero además voy a hacer un poquito de pupa. Y digo pupa porque voy a meterme un poco en esa tendencia que ya llevamos años hablando solo, única y exclusivamente de storytelling. Por eso yo he dejado de hablar un poco de storytelling y hablo más o incluso más estratégicamente de ese storytelling donde hablamos de estructuras narrativas. Vamos a hablar también de las tendencias en liderazgo narrativo y comunicación corporativa para este año. Porque te lo digo con cariño, pero un poquito con precisión asquerosa. Y es que la mayoría de empresas y directivos siguen comunicando como si estuvieran en 2018. Siento ser tan dura, pero es verdad. Y en 2026 eso es como ir a una guerra con una caña de pescar. Puede que, bueno, puede ser entendido, pero no vas a ganar absolutamente nada. Así que hoy te traigo tendencias reales y sobre todo, aplicables. No tendencias de LinkedIn tipo sea auténtico, sino tendencias de las que si no te enteras, tu marca personal o corporativa va a sonar vieja, arcaica, encorsetada, aunque tenga un logo nuevo y reels con subtítulos. Esto no nos hace estar en la cresta de la ola, no nos hace ser innovadores, no nos hace ser disruptivos y mucho menos nos hace cubrir necesidades para nuestra audiencia y nuestros clientes. Y además te voy a dar un marco de aplicación para directivos y es cómo transformar estas tendencias en decisiones, cultura y reputación de marca, tanto marca personal como marca corporativa. En este episodio analizo las principales tendencias del 2026 en storytelling estratégico, en narrativa para el liderazgo o liderazgo narrativo y comunicación corporativa. Hablamos del paso del storytelling emocional al verificable, el liderazgo como constructor de sentido, la cultura como relato espontáneo, el data storytelling sin ruido, ¿vale? Porque estamos en una era digital, de la información, de esa infoxicación y el nuevo también campo de batalla, que es la reputación. Un episodio práctico, directo y con foco corporativo. Así que agárrate, coge papel y boli porque esto arranca. Vamos a entrar en contexto, ¿qué cambia de fondo? Es decir, antes de entrar en tendencias, no es que en 2026 cambie el storytelling, cambia el ecosistema. Es decir, entramos ya en la era del exceso de IA generativa, contenido infinito, facilidad infinita y credibilidad en caída libre. Entramos también en esa era donde la saturación narrativa significa que todos cuentan historias, todos hacen brand purpose. Y evidentemente entramos en esa era, en ese espacio donde hay una erosión de confianza. ¿Qué significa, Elia, esto de la erosión de confianza? Pues significa que el público y los equipos ya no creen lo que dices, creen lo que sostienes, lo que mantienes, lo que es coherente y consistente a lo largo del tiempo. Y finalmente, para entrar también un poco en contexto, estamos en la era donde hay mucha crisis de atención. ¿Qué significa esto? Bueno, para mí esto es sinónimo de que nadie te debe 10 minutos de foco. Nadie, absolutamente nadie. La conclusión es fácil y rápida. En 2026 no gana quien comunica mejor, gana quien construye ese sentido a lo largo del tiempo. Y eso, señores, señoras, eso es realmente la narrativa. Así que vamos a entrar en materia, vamos a la chicha, vamos al meollo, donde las 10 tendencias que hoy te voy a tratar o voy a compartir contigo también tienen una aplicación corporativa y directiva. Ojo, aquí no quiero que pienses que este episodio es única y exclusivamente para el corporate, para el corporativo o para los directivos o C-levels, ¿vale? Para los CEOs, los CEOs, los directivos de empresas o los ejecutivos. Esto también vale para ti si eres marca personal. Así que cada tendencia te la explico con un qué es, por qué importa y cómo se aplica. Y vamos a arrancar con la primera tendencia. Del storytelling emocional pasamos al storytelling verificable. ¿Qué significa esto? Significa que la gente no deja de emocionarse, por supuesto. Somos seres más emocionales que racionales, pero deja de creerse
tus emociones. ¿Pero cómo dices esto, Elia? Es decir, ¿qué me estás contando? ¿Qué significa que la gente deja de creer tus emociones? Pues fijaos, en esta era donde todo es ruido, donde todos somos emocionales, pero la gente ya sabe de lo que estamos hablando, la gente ya no es que la gente ha dejado de creerse todo lo que ve. Entonces, la gente tiene a un clic toda la información. Y ya no es solo que Internet esté al alcance de todo el mundo, sino que la inteligencia artificial está al alcance de todo el mundo. En 2027, madre mía, bueno, también va a ser un poco tendencia de 2027, pero centrémonos en el 2026. En 2026 el relato corporativo ya no puede ser somos líderes, somos familia, innovamos. Ostras, esto es la crónica de una muerte anunciada. Esto lo hacíamos en 2020, en 2022, en 2024 si me apuras mucho. Pero en 2026 esto ya no funciona, porque ya no significa nada. Son palabras sin evidencia, son palabras vacías. ¿Y qué se impone actualmente si no se impone esto? Pues se imponen las narrativas con trazabilidad. Elia, ¿esto de trazabilidad qué significa? Bueno, pues que podemos trazar, podemos ver el punto de origen y podemos ir haciendo un seguimiento hasta el punto actual y sobre todo también trabajando ese punto futuro. Es decir, son relatos donde lo emocional está mantenido por hechos. Muchas veces hablamos de que pues que tenemos que hablar de coherencia, de congruencia, de que todo lo que pensamos, decimos y hacemos, inclusive todo lo que sentimos, tiene que ser coherente y consistente a lo largo del tiempo, y está claro. Pero cuando hablo de relatos donde lo emocional está mantenido, está sostenido, está perenne por los hechos, me recuerda un poco a la frase de Woody Allen. ¿Cómo iba? Era algo así como... ostras, ¿cómo era? Se me ha ido el santo al cielo. Bueno, ya me acordaré. Pero lo que sí quiero dejar claro es que... sí, ya está. Que las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Es decir, esto es sinónimo de hechos. Cuando tú haces algo, estás demostrando que aquello que tú dijiste en su día está verificándose, comprobándose, ratificándose. Es un dato fehaciente, el hecho, la acción. Entonces, dejemos de hablar tanto y hagamos más. Sí que es cierto que los que hablamos muchísimo intentamos sostener esa credibilidad a través de los hechos, a través de las acciones. Pues esto es exactamente lo mismo. Esto se traduce a decisiones concretas, a ejemplos operativos, a números simples, no data porn, ¿vale? No data pornográfica en el sentido de exceso de datos, porque el cerebro humano desconecta y se cortocircuita cuando le das más de 3 datos. Y luego, evidentemente, las consecuencias. Y una aplicación práctica aquí sería que si eres un líder, si eres un directivo, si eres una marca personal pues rigurosa, que ya está consolidada, que ya tiene una trayectoria consolidada, tu relato se prueba en cómo gestionas el conflicto o los conflictos en plural, se traduce a cómo das feedback, a cómo das esas recomendaciones o cómo estás escuchando a tu equipo. Y también, sobre todo, cómo haces promociones y cómo sostienes una crisis, cómo realmente gestionas esa crisis y haces que el equipo se sienta parte de ese resultado. Porque el liderazgo narrativo es coherencia documentada. Y eso sí que es cierto, porque cuando hablamos de coherencia, cuando hablamos de liderazgo, no podemos estar diciendo es que nosotros somos líderes en lo que sea, o es que nosotros somos número uno en algo, o somos tendencia, o somos, yo qué sé, esa arrogancia, ese ego malentendido. Entonces, cuando tú documentas, cuando tú haces el docu-selling, cuando tú haces esa trazabilidad de los hechos, de los datos, de los resultados, la gente te cree más, porque eso también es autoridad, ¿de acuerdo? La segunda tendencia es la comunicación corporativa, de mensajes a sistemas narrativos. ¿Por qué? Porque las empresas aún creen que comunicar es hacer campañas, notas internas, discursos de CEOs, y no. Señores, señoras, esto ya no es 2020, esto es 2026 y esto se queda corto en esta era en la que vivimos, en este año 2026, y también os garantizo que en 2027 todavía se va a quedar más corto. ¿Qué es lo que se lleva ahora o cuál es la tendencia? Pues la empresa necesita un sistema narrativo, como si fuera un sistema operativo. ¿Me explico? Un sistema narrativo responde a cuál es nuestro conflicto como organización, qué tensión
estamos manteniendo? ¿Qué enemigos combatimos? Y no tiene por qué ser una marca rival, no tiene por qué ser la competencia. Estoy hablando de enemigos internos, es decir, los puntos débiles. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Porque toda marca tiene una debilidad, 1, 2, 3, 10 debilidades. De lo que estoy hablando es de esas carencias. ¿Cuáles son nuestros enemigos que estamos luchando día tras día para mejorar? Y luego también, ¿qué historia vive la gente dentro? A mí me gusta formular 2 preguntas importantes. ¿Qué historia te estás contando a ti mismo o a ti misma, como marca personal, pero también como marca corporativa? Y luego, ¿qué historia está contando de ti la gente de fuera de la marca o la gente que está fuera de tu marca personal? Es decir, ¿qué están percibiendo de ti? Y aquí tu sistema narrativo no está en el marketing. Últimamente estoy diciendo mucho que estoy huyendo un poco del marketing. No voy a dejar de hacer marketing porque todos hacemos marketing, todos hacemos venta, por supuesto, y son herramientas para venderte y para, sobre todo, potenciar tu negocio, está claro. Pero en este caso, si hablamos de aplicación corporativa, tu sistema narrativo está en la cultura interna, en el onboarding, en las reuniones, en las decisiones impopulares, no las populares donde todo el mundo te dice sí, sí y amén de todo. No. Y ojo, en este caso, y siento ser un poco dura, también está en los despidos. Y sí, también está ahí, porque si tu empresa no tiene un sistema narrativo, tiene lo que hay en muchas, y es comunicación reactiva y sobre todo cultura accidental. Y esto, señores, señoras, es la crónica de una muerte anunciada. En tercer lugar, el liderazgo narrativo como... a ver cómo lo cuento. El liderazgo narrativo en el sentido de que el líder tiene que ser el arquitecto del significado de esa historia, de esa narrativa, de ese relato. En 2026 ya no basta que el líder sea el inspirador, que sea el motivador. No, el líder que inspira, pero que no ordena. En realidad es un poeta, ¿no? Es como, vale, muy bien, es un cuentacuentos. Pero no, en realidad que las empresas no necesitan poetas, no necesitan cuentacuentos en un comité. Lo que necesitan es una arquitectura narrativa. Y esto es súper importante. Una arquitectura donde el relato tenga sentido, pero sobre todo también tenga sentimiento de pertenencia desde la comunicación interna, desde el equipo que la formula. ¿Qué se impone aquí? Pues bueno, el directivo como sense maker, queda muy cool así en inglés, pero lo voy a traducir, y es constructor de sentido. Es el que ordena incertidumbre, es el que define prioridades narrativas, esto sí, esto no, esto quizá, analicémoslo, generemos esta estructura, o quizá el relato necesita otra arquitectura. Es el que da marco de interpretación, porque bueno, yo puedo escribir un relato narrativo maravilloso con una arquitectura brutal, pero si nadie lo entiende, si nadie lo interpreta como yo pretendo que lo interpreten, ¿cómo es percibido ese relato de marca? Y luego, evidentemente, ese directivo, como constructor de sentido, es el que evita la histeria organizacional. Cuando entramos en crisis de reputación o incluso cuando vamos a hacer cambios, cuando tomamos decisiones. En este caso, tu trabajo como líder ya no es motivar, es evitar que la organización se desintegre narrativamente hablando. Porque cuando hay relato, el equipo se inventa uno. Cuando no hay relato, el equipo se inventa uno. La gente rellena huecos con sospechas y la cultura se vuelve rumorología. Y me voy a parar aquí un momento. Esto es como cuando yo digo, escribe la historia de tu marca para que no la escriban otros. Cuando suelto esta frase, que es un poco el eslogan que yo tenía en la escuela Storymotion, que si acabas de entrar en mi podcast, bueno, pues quizá no lo sabes, pero a finales de 2025 decidí cerrar mi escuela de formación online, la escuela Storymotion. No porque no funcionara, sino porque, bueno, estaba en un momento vital y estoy en un momento vital completamente diferente al que estaba en 2024, por ejemplo. Y me ha costado, pues, varios fracasos y muchas sacudidas emocionales en 2025, pero he tomado muchas decisiones, creo que la mayoría acertadas, sé que va a ser un proceso de transición, pero bueno, pero en ello estoy y creo que es donde no solo me siento cómoda, no cómoda de, bueno, aquí me quedo en la tumbona, sino cómoda en el sentido de sentirme en un buen momento vital. Que me siento cómoda en el sentido de estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apetece y lo que creo que puede ayudar a miles y miles de personas y a, espero que centenares de corporaciones y empresas. Cuando hablo de que no hay que dejar que otros escriban tu historia, no me refiero a
no contratar un profesional del storytelling o de la narrativa. No te digo que no me contrates a mí o a alguien que haga lo que yo hago o a alguien que haga algo parecido o a un mentor, como es mi caso, o bueno, pues a un especialista en esto, ¿no? O a un formador o a un consultor. No te digo que no nos contrates. Te estoy diciendo que si no lo haces tú internamente, alguien lo va a hacer por ti desde fuera, alguien que no conoce la marca, alguien que no conoce vuestra historia, alguien que no conoce vuestras crisis, alguien que no conoce los más, los menos, los giros de historia, los puntos de quiebre y los éxitos y fracasos y evidentemente los hitos que ha logrado la marca. Por lo tanto, se va a tener que inventar por especulación. Va a hacer elucubración mental y evidentemente va a especular con datos que seguramente no son reales. Dicho esto, vamos a la cuarta tendencia. La cuarta tendencia es la cultura interna como medición a través de los relatos espontáneos, no tanto por valores en pared. ¿Qué significa esta frase en formato Mr. Wonderful? Bueno, pues esta tendencia es brutal, porque las culturas no se diseñan con un manual de cultura, que evidentemente tiene que estar, pero hecho desde otra perspectiva ahora. Se diseña con historias que se repiten. Es decir, en 2026 las empresas inteligentes lo que están haciendo es auditar relatos internos. Es decir, los de las personas que forman parte de esa empresa. Las historias internas significa lo que pasa en marketing, lo que pasa en administración, lo que pasa en ventas, lo que pasa en el comité ejecutivo, lo que pasa en el equipo de social media. Es que todas estas cosas, incluso pequeños relatos únicos, personales, intransferibles, de una persona, de un individuo, no solo de un equipo. Entonces, allí se detectan microhistorias tóxicas también, de tal manera que nos pueden servir de aprendizaje. Crean relatos de reconocimiento y sobre todo eliminan cuentos disfuncionales. Es decir, por ejemplo, aquí se premia al que aguanta más. Nadie asciende sin política. ¿En serio? ¿Aún estamos así? ¿Aún estamos en el paleolítico de la corporación? No, de verdad, estas historias que se repiten día tras día tras día en el back office, en el día a día de una empresa, en el, bueno, pues entre bambalinas, en el back office, en el petit comité. Aquí yo creo que podríais hacer un ejercicio inmediato, ¿de acuerdo? Pregunta dentro de tu empresa, pregunta en tu equipo, pregunta bueno, pues en tus círculos más cercanos dentro de la empresa. ¿Qué historia contarías para explicar cómo es trabajar aquí? ¡Hala! ¡Chimpún! Imagínate preguntar esto a alguien de tu equipo. Eso es cultura. No es integridad, innovación y excelencia del PowerPoint, porque esto es misión, visión, valores. Bueno, esto de verdad quedó anclado en el, no sé, en el neopleno. Es que de verdad, hace miles de años que esto ya no se tendría que tratar de esta manera. Y cuando hablo de esta tendencia, cuando hablo de cultura interna, hablo de no tenemos que tener yo qué sé, un post ahí pegado en la pared o un cuadro donde diga aquí se trabaja duro para obtener mejores resultados, somos lo que hacemos. Es que no, de verdad, ha cambiado muchísimo la historia y la narrativa a fecha de hoy. En este 2026 hay una quinta tendencia y es que estamos hablando ya de narrativas de tensión. Se acabó el todo va genial. No, coño, no, pip, perdón, tenía que haber puesto un pip ahí. No, de verdad, no todo va genial. Es que esto es falso. Yo cuando veo un perfil en Instagram o cuando veo algo en LinkedIn, donde ponen, es que nos va perfecto, es que nos va genial, es que todo es maravilloso, pienso, bueno, es que esto es un manual de cómo no nos van a creer. En 2026 se premia el relato con conflicto real, con puntos de quiebre, con un drama, un trauma. No tanto esa vulnerabilidad, pero entendida no para dar pena, sino una vulnerabilidad entendida para mejorar. Madre mía, acaba de salir algo aquí. ¿Y esto? Esto estoy grabando. Esto que acaba de salir aquí, mira, el pelo este, que me corté el pelo y me... Fuera el flequillo. Estos fuegos artificiales, os juro por mi madre que no son edición. Estoy grabando desde mi MacBook y acabo de hacer algo, bueno, no lo voy a editar, lo voy a dejar aquí, pero estoy flipando. O sea, ¿de dónde han salido? Es la primera vez que me salen estos fuegos artificiales. Bueno, sigo. Entonces, fijaos, en este caso, la narrativa perfecta es sospechosa. Yo siempre digo que cuando hay algo perfecto, yo no me lo creo. El éxito sin cicatrices es
un anuncio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo veo un perfil que todo es perfecto, ostras, me chirría muchísimo. Cuando veo una historia que es perfecta, me chirría muchísimo. Y cuando veo a alguien que habla de vulnerabilidad para dar pena, todavía me chirría mucho más. Es decir, me da como dentera, me da urticaria. Entonces, de vez en cuando yo hablo de vulnerabilidad, pero desde la perspectiva del aprendizaje y sobre todo como parte de la inspiración, de la resiliencia. ¿Por qué? Porque si mi bache a través de un aprendizaje puede ayudar a otras personas, ostras, maravilloso. Entonces ahí sí me vale. ¿Qué se impone? Pues las narrativas con tensión, decisiones difíciles, renuncias estratégicas, aprendizajes reales, cambio cultural. Todo esto es lo que nos da más sentido y sobre todo una empresa con una historia real, con una historia, con un giro de historia, con crisis, con autenticidad, ¿de acuerdo? Y si eres CEO o directivo, deja de contar solo resultados y empieza a contar qué tuviste que sacrificar, qué tuviste que redefinir, qué cambiaste o qué opinión cambiaste para poder seguir adelante. Esto genera autoridad real, porque la autoridad no nace del brilli, no nace de lo perfecto, nace del criterio, nace de las caídas y del aprendizaje de estas. En la sexta tendencia hablamos de data storytelling, ya no tanto como lo hablábamos en 2025, 2024, sino como datos, los datos como argumento narrativo, no como una decoración. Y esto es clave para mí. Los datos ya no impresionan. Cierto es que debemos utilizarlos, porque los datos son los que nos hacen, bueno, pues ver qué funciona, qué no funciona y por dónde tenemos que ir. Pero de hecho, los datos en exceso aburren enormemente. Aquí, ¿qué es lo que se impone? Un dato, una tensión. Una tensión, una decisión. Una decisión, una consecuencia. Si tu dato no cambia nada, no es dato, es ruido. Lo siento, pero es así. Si el dato que has recabado no está haciendo ningún cambio, no está obteniendo ninguna decisión en tu empresa o en tu marca personal, caca de la vaca. En serio, no es un buen dato. Aquí mi recomendación sería que dejes de presentar informes y empieces a presentar posiciones. ¿Qué significa esto? Que un directivo no necesita un dashboard, un escritorio y con un montón de estadísticas. Necesita entender qué significa esto y qué hacemos con ello. Es decir, tenemos un dato, maravilloso. Vale, vamos a hacer útil ese dato. ¿Cómo podemos convertir ese dato en un cambio de paradigma, en un cambio de decisión o en una decisión que nos haga tener un cambio fehaciente, un cambio riguroso para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, de nuestros colaboradores y evidentemente de nuestro equipo y de la marca per se? ¿Sí? Séptima tendencia, el storytelling reputacional. Para mí es el nuevo terreno de batalla. ¿Por qué digo esto? Porque en este año 2026 la reputación se decide por cómo respondes en crisis de reputación, cómo hablas cuando hay conflicto social y cómo sostienes tu postura, cómo la mantienes, cómo eres de riguroso y profesional. Se acabó el neutralismo cobarde corporativo, de verdad. O construyes un relato o lo construyen por ti. Y esto es la crónica de una muerte anunciada. Aquí yo lo que recomiendo es que las empresas deben preparar narrativa de crisis, narrativa de cambio, narrativa de despidos, narrativa de transformación. ¿Por qué? Porque todo esto ocurre y es una realidad. Y si no lo narras bien, si no lo conviertes en un relato profesional, se va a convertir en rumor, en odio y sobre todo en cinismo. Y esto, sin duda alguna, y siento hacer de abogado del diablo, es la crónica de una muerte anunciada de tu negocio. Luego está la octava tendencia y es la identidad narrativa. Pasamos del propósito a la voz propia. ¿Qué significa esto? Pues significa que el propósito ya se quemó. Esto de tenemos un propósito, vale, maravilloso, que estamos en 2018, en 2020, donde cambiamos misión, visión y valores por propósito y valores. Sí, yo lo defendía capa y espada, pero en 2026, 2027, esto ya no es algo de valor. En 2026, los líderes con propósito que no saben pedir perdón va a ser un error. Es decir, hay compañías con propósito que tratan fatal a su gente, pero fatal. Entonces, los líderes con propósito, que me parece maravilloso que tengáis un propósito, pero si no sabes pedir perdón, si no sabes pedir disculpas, vale, si no quieres pedir perdón, no pidas perdón, ¿no? Mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Dice el dicho. Ostras,
pero pide disculpas, de verdad. En 2026 importa más la voz, tu voz, cómo dices lo que dices, qué estilo sostienes, qué estilo mantienes, qué estilo perdura o haces perdurar de tu estilo, qué postura tienes y sobre todo qué narrativa no negocias. Como siempre digo, mi paz y mi tranquilidad no son negociables, porque la voz no es un tono bonito, es identidad estratégica. Y tú como líder, como directivo, como CEO o incluso si tienes una marca personal consolidada o incluso si eres emprendedor y acabas de empezar, ostras, mantén y trabaja y mantén tu identidad estratégica. Esa voz tiene que ser parte de tu negocio. La novena tendencia es que la comunidad debe ser parte de tu narración, es decir, la comunidad como narradora. Storytelling co-creado, un storytelling co-creativo. ¿Por qué? Porque antes la marca contaba la historia. Ahora la gente completa, discute, critica y reescribe esa historia. En 2026 las empresas que ganan son las que escuchan los relatos externos, las que integran narrativas de clientes y las que convierten a comunidad en coprotagonista. Porque la narrativa ya deja de ser propiedad. La narrativa ya no es, esta es mi narrativa, ya no es de nadie más, ahí blindando esa narrativa, ese relato corporacional. No, pasa a ser un territorio compartido. La comunidad quiere ser parte de un propósito mayor, quiere ser parte de tu historia, de tu relato, de tu narrativa. Y finalmente, la décima tendencia es el micro storytelling y narrativas modulares. Jolines, Elia, ¿esto qué carajos es? Pues la gente ya no sigue historias largas por defecto, sigue escenas, momentos, frases que condensan identidad y sobre todo símbolos. ¿Qué significa esto? Que en 2026 manda el relato modular, pequeñas piezas coherentes, la consistencia de perspectiva y sobre todo la repetición inteligente. Esto significa, si por ejemplo os dais cuenta del algoritmo de Instagram, está validando más y posicionando mejor los reels de 9, 10, 12 segundos. Los reels de un minuto, como los que yo comparto, que tengo que empezar a hacer reels un poquito más cortos. Claro, y lo que pasa es que yo hablo mucho, entonces, hostia, es una jodienda, ¿no? ¿Qué dices en 10 segundos? Es un hook, es un gancho, simplemente. Pero en mi caso yo pues comparto pues, reels de un minuto donde intento aportar algo de valor, algo argumentacional, algo que pueda servir como recomendación, como algo educativo para que la gente pueda empezar a implementar, ¿no? Pero bueno, en fin, hay que trabajarlo. Porque si no tienes módulos narrativos, al final, ¿qué pasa? Que dependes del algoritmo y de la suerte. Y si los tienes, lo que haces es construir percepción, aunque Instagram te odie. Así que en 2026 el storytelling ya no es un recurso, el storytelling es una infraestructura. No es contar historias para emocionar, al final lo que haces es construir sentido para dirigir decisiones, para tomarlas inclusive. Y si lideras, tu trabajo no es comunicar mejor, tu trabajo es ser el marco de interpretación. La gente te tiene que apoyar y seguir por cómo los estás manteniendo, cómo los estás inspirando y motivando también. Pero claro, ¿cómo estás haciendo de esas personas un arquetipo para tu estructura narrativa y un relato corporacional o inclusive para tu marca personal? Porque cuando el líder no narra, cuando incluso la marca personal no narra, la empresa no se queda en silencio, se llena de ruido, igual que la marca personal. Si tú no potencias tu voz, lo que hará la audiencia es hablar por ti y esto va a ser nefasto. Si eres líder o empresa y quieres que trabajemos tu sistema narrativo, no tu campaña de publicidad, escríbeme en serio, porque en 2026 el problema no es que no comuniques, es que comunicas sin arquitectura. Si sientes que tu marca personal o tu organización está comunicando mucho, pero significando poco, no estás solo o no estás sola. Es un síntoma, de verdad, y es un síntoma de una narrativa agotada. Y lo que sí quiero que sepas es que se reconstruye con método, con criterio y sobre todo con esa verdad que no es absoluta, pero que sí es tu verdad. En 2026 no te falta storytelling, te falta relato, te falta narrativa y sobre todo arquitectura narrativa, arquitectura del relato. Y eso no se escribe, se mantiene. Y aquí es donde mi programa Story Experience, que es para unos pocos, es súper exclusivo, hablamos de ello precisamente, de storytelling estratégico, de narrativa para el liderazgo, la voz, trabajamos la voz, la oratoria para la marca personal, tanto si es emprendedora o
como si es para emprendedores, empresarios o directivos. Así que hasta aquí esas 10 tendencias del 2026 y yo creo que también serán parte del 2027 en base, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque analizo muchísimas marcas, analizo muchísimas tendencias, analizo muchísimos relatos y esto es lo que yo estoy detectando en este 2025 que ya terminamos y arrancamos con este 2026 con un cambio de paradigma dentro de los relatos, dentro de la narrativa profesional. Así que si te ha gustado, madre mía, hoy me he alargado un poquito, 30 minutos, espero que te haya resultado interesante, que te haya resultado de valor y sobre todo que empieces a aplicar aquello que he compartido, aunque sea una sola de las tendencias que he compartido contigo. Nos escuchamos en próximos capítulos. Y spoiler, que sepáis que ya tengo a 15 profesionales que me han dicho que sí, me han confirmado para que les pueda entrevistar. Así que a partir de febrero, mi podcast Maldita Narrativa va a estar fusionado entre un capítulo de una entrevista con un profesional y otro capítulo como los que he ido viniendo a hacer, he ido haciendo hasta ahora, que son solo conmigo y con contenidos educativos sobre narrativa, sobre liderazgo, sobre marca personal y también sobre storytelling estratégico. Cómo comunicar mejor a través de los relatos, de la narrativa y sobre todo de tu voz. Soy Elia Guardiola y has estado escuchando Maldita Narrativa. Gracias por estar aquí y nos escuchamos la próxima semana. Un besito. ¡Mua!